Hoy vamos a ver sobre la cultura y su producción material y simbólica. Para ello vamos a recurrir a muchas fuentes en la historia, que nos permitirá de una u otra manera poder entender este término dentro de la historia. La cultura por sí se determinó en tres campos. El primero en la antigua Roma, en donde se usó por primera vez la palabra latina cultura, que significaba cultivo de la tierra. Luego se la usó para referirse a cultivo de cualquier naturaleza y cultivo de las especies humanas. Es decir, los romanos empezaron a identificar entre la producción intelectual y material de las situaciones que ellos a diario convivían y realizaban. Luego, el progreso humano, como una de las áreas de la filosofía y el pensamiento, que estabiliza y sobre todo a la cultura como un término que deja de ser rudimentario y pasa a caracterizarse en un solo elemento que integra la creación y también fomenta el conocimiento. Es decir, el romanticismo en el siglo XVIII diferencia entre la civilización y la cultura, poniendo que la civilización es el desarrollo material, es decir, económico y tecnológico, mientras que la cultura para ellos fue que se refería a las facultades espirituales o intelectuales, dentro del contexto histórico de la cultura. Cultura y civilización en el campo de la historia como ciencia. Pues en el siglo XVIII, al utilizar el término cultura para referirse a grupos humanos que no lograron un avance científico, tecnológico y social, pues la divide en dos criterios, en lo que es cultura y lo que es civilización, aclarando que la historia por lo general estabiliza lo importante que es sobre la cultura en estos entonces. Por lo tanto, el primer criterio es que la cultura no alcanza la revolución urbana, suelen interpretar la realidad a través de mitos y tienen una concepción cíclica del tiempo, es decir, que la base de la cultura en el primer criterio se sustenta sobre los mitos. Y como sabemos, los mitos es algo que no se puede comprobar, solo es que se han dejado llevar por la costumbre y la idiosincrasia de la sociedad. En cambio, la civilización desarrolla un pensamiento científico para explicar la realidad, vive la historia de una forma lineal y son conscientes de ella. En la civilización, en cambio, se puede ver, comprender y analizar los factores que determinan la importancia de la misma. Ejemplos, las culturas del Medio Oriente, la cultura griega, la cultura romana, entre otras. Pues la cultura se proviene de la etimología cultura, cólere y culto. Pues, al juntar las tres significa que es cultivar, habitar, proteger y sobre todo adorar a lo que es un ser humano en sus creencias particulares. Como podemos observar en diferentes partes del mundo, la cultura se caracteriza por su identidad propia de cada país. Por eso, jóvenes, es importante establecer este rasgo cultural. Pues los conceptos de cultura se dividen en diferentes áreas de las ciencias sociales. Uno de ellos es la historia, otro las relaciones humanas y otro es la sociología. Pues en las ciencias sociales el sentido de la palabra cultura es más amplio, pues abarca el conjunto de las producciones materiales, sean estos objetos y simbólicos, significados, regularidades, normativas, creencias y valores de una sociedad. Luego, las relaciones humanas hablan del conjunto de pensamientos, sentimientos y acciones de un grupo humano, que se convierten en reglas que moldean el comportamiento, es decir, que es la actitud y sobre el desarrollo de cada uno de los aspectos del ser humano, como parte importante. Luego, en la sociología es el conjunto de prácticas humanas, entre ellas economía, política, ciencia, derecho, religión, que caracteriza a un grupo. Es decir, jóvenes, nosotros aquí tenemos diferentes tipos de concepciones de lo que es cultura. De ahí equivale relacionar con el campo que se aplica, sea en la sociología, en relaciones humanas, o en este caso que nosotros nos compete en la historia como ciencia del conocimiento. Pues antes de eso, me olvidaba, hay términos que se emplean incorrectamente. Uno de esos es la cultura. En el aspecto de desarrollo intelectual y proceso, hay una gran confusión y vale aclarar. Inclusive, cuando hablamos de desarrollo intelectual, significa que la persona para hacer un desarrollo de ese tipo debe crear obras. No debemos decir que es culta para la persona que lee demasiado. Es otro tipo de enriquecimiento. Bien por eso. Pero no se puede confundir que culta es porque aplica un desarrollo intelectual, es decir, un desarrollo de la cultura.
Eso se tiene que establecer que para producir algo intelectual debe ser una creencia propia, perdón, una autoría propia en este caso. Y va el arte y la ciencia. Y un proceso llamado cultura, es decir, a las diferentes manifestaciones, sean teatro, música, danza, artes. Es decir, que también son parte de la autoría propia cuando uno las crea, no cuando se modifican. Entonces no se puede utilizar ese término inadecuadamente en sus ámbitos. Finalmente tenemos la producción material simbólica, que es el asunto que le enfoca la historia. Entonces, la producción simbólica hace referencia a los significados y características que posee una sociedad, tal como son normas y valores. Como podemos observar, los significados, los signos, las figuras tienen un sentido simbólico para la civilización. Recordemos anteriormente, es el aporte cultural. Y la producción material son todos los objetos físicos que forman parte de la historia y evolución de la sociedad. Es decir, se muestran los hallazgos que estructuran la civilización. Por lo tanto, la cultura es una interacción de ambas producciones que en realidad son inseparables y solo las distinguen por su estructura. Finalmente, algo de Eduardo Galeano que habla de la cultura. Yo creo que fuimos nacidos hijos de los días, porque cada día tiene una historia y nosotros somos las historias que vivimos. Con esos jóvenes habla de que la cultura se la va construyendo y cada una de las diferentes sociedades marcan una civilización de inicio, desarrollo y final. Es decir, que nosotros marcamos ese lado histórico para fomentar el crecimiento intelectual, cultural y también la riqueza en conocimientos. Con esto damos un aporte a la cultura y sobre todo